El precio de la traición. La historia que destruyó todo lo que creía tener y cómo lo convertí en mi mayor victoria. Quiero que cierres los ojos un momento. Piensa en la persona que más quieres en este mundo. Esa persona que conoce tus secretos. Que estuvo cuando nadie más estuvo. Que considerabas parte de tu familia. Ahora imagina descubrir que esa persona te estaba viendo a la cara todos los días y sonriéndote mientras te clavaba un cuchillo en la espalda. Eso me pasó a mí. Y lo peor no fue la traición. Lo peor fue darme cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí. Que yo las vi. Que yo las ignoré. Porque confiaba ciegamente. Esta es mi historia. No la cuento para que sientas lástima. No la cuento para desahogarme. La cuento porque sé que alguien que está viendo esto, en este momento, está pasando por algo parecido. Y necesita escuchar lo que yo aprendí. Así que quédate. Porque esto apenas empieza. ¿Quién era yo antes de todo esto? Tenía 24 años cuando esto ocurrió. Y si tuviera que describir mi vida en ese momento con una sola palabra, diría, completa. Tenía trabajo. Tenía proyectos. Tenía planes. Pero sobre todo, tenía personas. Personas en las que creía con toda el alma. La primera era Sofía. La conocí de la manera más estúpidamente romántica posible. En una cafetería. Ella se equivocó de mesa. Me trajo un café que no era mío. Y en vez de irse, se quedó a platicar. 2 horas después seguíamos ahí. Así empezó todo. Sofía era de esas personas que iluminan el cuarto cuando entran. No por presumida, sino por genuina. Tenía una energía que te contagiaba de querer ser mejor. Llevábamos casi 2 años juntos cuando todo se rompió. 2 años de viajes improvisados. De noches viendo películas que ninguno de los dos quería ver. De esas peleas tontas que se arreglan con una pizza. De planes a futuro que yo creía reales. Yo estaba completamente enamorado. Y ahí estaba mi primer error. El amor te hace bajar la guardia. Te hace confiar sin cuestionar. Te hace ver lo que quieres ver y no lo que realmente está frente a ti. Pero eso lo entendí después. Mucho después. Y luego estaba Diego. Si Sofía era lo que me hacía soñar. Diego era lo que me hacía sentir que tenía los pies en la tierra. Lo conocí a los 14 años. Primer día de secundaria. Los dos llegamos tarde al salón. El maestro nos hizo pasar al frente y presentarnos. Los dos dijimos lo mismo, me llamo, y no quiero estar aquí. Desde ese día fuimos inseparables. Diego estuvo cuando mis papás se separaron. Cuando reprobé el primer año de universidad. Cuando me rompieron el corazón por primera vez. Cuando no tenía ni para el camión y él me prestaba sin pedirme que pagara. Era el tipo de amigo que no necesitas llamar. Que simplemente aparece cuando sabe que algo está mal. A los 22 años decidimos hacer algo juntos. Un negocio pequeño. Nada del otro mundo. Pero era nuestro. Yo ponía el capital. Él ponía la operación y los contactos. Era un equipo perfecto. O eso creía yo. Porque lo que no sabía entonces es que mientras yo veía un equipo, él ya estaba pensando en cómo jugar solo. Pero eso lo descubrí después. Y lo que descubrí, lo cambió todo. Uno de esos viernes tranquilos que no tienen nada de especial. Esos días que no te avisan que van a partirte la vida en dos. Sofía y yo teníamos planes. Cena sencilla. Caminar un rato. De esos planes que no necesitan ser grandes para ser buenos. Pero a las 6 de la tarde llegó el mensaje. Amor, me siento muy mal del estómago. ¿Podemos dejarlo para mañana? Normal, pensé. Le respondí que sí, que se cuidara. Cerré el teléfono. Y entonces noté algo. Abrí el chat de Diego para mandarle un meme estúpido como hacíamos siempre. Y vi que llevaba horas sin conectarse. Le mandé mensaje. Nada. Lo llamé. Buzón de voz. Y ahí, algo muy pequeño, casi imperceptible, se movió dentro de mí. No era lógica todavía. Era instinto. Ese instinto que tienes cuando algo no encaja, pero tu mente todavía no quiere aceptarlo. Me dije que estaba exagerando. Que Diego seguro estaba ocupado. Que Sofía estaba enferma. Que eran dos cosas separadas que no tenían nada que ver.
Apagué la luz. Me acosté. Pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo durante horas. Con ese silencio incómodo que tiene la noche cuando algo dentro de ti sabe lo que tu mente todavía se niega a aceptar. Al día siguiente, fui a casa de Diego. No era raro. Iba seguido. Su mamá, doña Carmen, me trataba como si fuera de la familia. Siempre me ofrecía de comer. Siempre me preguntaba cómo estaba. Esa mañana toqué la puerta igual que siempre. Pero algo fue diferente desde que ella abrió. Su cara no tenía la sonrisa de siempre. Me miró con una expresión que yo no le había visto antes. Como si esperara malas noticias de mí. Y antes de que yo pudiera decir nada, ella me preguntó: ¿tú tampoco sabes dónde está? Me quedé frío. ¿Cómo que yo tampoco? Es que salió ayer en la tarde y no ha regresado. No me contesta. Ya lo llamé 3 veces. Sonreí. Le dije que no se preocupara. Que seguro se le había acabado la batería. Pero por dentro algo se rompió. Regresé a mi carro. Me senté. No prendí el motor. Me quedé ahí, en silencio, viendo el volante. Y empecé a hacer lo que no quería hacer. Empecé a conectar puntos. Sofía enferma, viernes en la tarde. Diego desaparecido, viernes en la tarde. Los dos sin dar señales, al mismo tiempo. No. Me dije que no. Que era coincidencia. Que estaba siendo paranoico. Que Diego era mi hermano. Que Sofía me amaba. Que esas cosas no me pasan a mí. Arranqué el carro. Me fui a casa. Pero el nudo en el estómago no se fue. Se quedó ahí todo el día. Todo el día siguiente. Esperando. 2 noches después del viernes. Domingo en la noche. Yo estaba en casa. Viendo el teléfono sin realmente ver nada. Esa clase de distracción vacía que tienes cuando algo te ronda la cabeza pero no sabes qué es exactamente. Y entonces vibró. Sofía. Abrí el mensaje sin pensar. Y lo leí. Ayer estuvo increíble, pero hay que ser más discretos. Me quedé inmóvil. Releí el mensaje. 1 vez. 2 veces. 3. Revisé si era un reenvío de otro chat. No. Era directo a mí. Revisé si era de un grupo. No. Era privado. Revisé la hora. Las 10:47 de la noche. Y entonces lo procesé. Yo no había estado con ella ayer. Ella me había cancelado el viernes diciéndome que estaba enferma. Y ese sábado tampoco nos vimos. Entonces, ¿con quién estuvo? ¿A quién le iba dirigido ese mensaje? Ese hay que ser más discretos. Eso no era para mí. Nunca fue para mí. Fue un error. Un descuido de 2 segundos. Una distracción de un momento. Y en ese momento, todo el castillo de naipes que yo había construido durante 2 años, empezó a caer. ¿Qué hice? Nada. Absolutamente nada. No respondí. No llamé. No exploté. Solté el teléfono sobre la cama. Me fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo. Y tomé la decisión más importante de toda esta historia. No iba a reaccionar. Iba a actuar. Hay algo que la gente no entiende sobre el dolor real. El dolor de mentira te hace gritar. Te hace mandar mensajes a las 3 de la mañana. Te hace hacer escenas. Te hace arrepentirte. El dolor verdadero, el que te parte algo adentro que nunca vuelve a ser igual. Ese te hace callar. Te hace pensar con una claridad que no habías tenido antes. Esa noche no dormí. Pero no fue por tristeza. Fue porque mi mente estaba trabajando a una velocidad que yo no le conocía. Empecé a recordar detalles. La vez que Diego me preguntó cómo iba nuestra relación con demasiado detalle. No como amigo curioso. Como alguien que necesitaba saber. La vez que Sofía mencionó su nombre en una conversación donde no tenía por qué estar. Natural. Demasiado natural. La vez que llegué de sorpresa a casa de Sofía y Diego estaba ahí. Pasé a saludar de camino al trabajo, dijo él. Yo no lo cuestioné. Las veces que coincidían en el mismo lugar. Todo estaba ahí. Frente a mis ojos. Durante meses.
Y yo elegí no verlo. Porque cuando confías en alguien completamente, tu mente automáticamente descarta todo lo que no encaja con esa confianza. Eso se llama punto ciego. Y los dos aprovecharon el mío. Pero ya no. A partir de esa noche, empecé a observar. No con desesperación. Con precisión. Revisé horarios de las últimas semanas. Crucé excusas con fechas. Guardé capturas. Anoté patrones. Y todo apuntaba a lo mismo. Todo. Sin excepción. Una semana después decidí confirmar lo que ya sabía. No porque dudara, sino porque necesitaba esa imagen. Grabada. Sin posibilidad de que mi mente la reinterpretara después. Necesitaba ser testigo. Esa noche lo seguí. Sé cómo suena. Sé que parece de película. Sé que mucha gente diría que estaba mal. Pero si tú hubieras estado en mi lugar, si tú hubieras tenido ese nudo en el estómago durante semanas, lo habrías hecho también. Esperé afuera del departamento de Sofía. Estacionado a media calle. Luces apagadas. Esperé 40 minutos. Y entonces llegó Diego. Caminando tranquilo. Sin voltear. Sin miedo. Sin culpa. Tocó el timbre. Ella abrió. Y vi cómo ella lo recibía. No con la frialdad de dos amigos. No. Lo recibió como se recibe a alguien que llevas tiempo esperando. Entraron. Cerró la puerta. Me quedé afuera, en la oscuridad, en silencio. Y esperé a que algo dentro de mí se quebrara. Pero no se quebró. Al contrario. Algo se acomodó. Como cuando llevas semanas con un dolor de muelas y finalmente el dentista te dice lo que es. No es alivio. Pero es claridad. Ya no había duda. Ya no había quizás me estoy equivocando. Ya no había a lo mejor tiene explicación. Solo había verdad. Y con la verdad, llegó el plan. Aquí es donde la historia cambia de dirección. Porque hasta aquí podría ser la historia de cualquiera. La traición del amigo. La infidelidad. El dolor. Pero lo que viene después, eso no lo vio nadie venir. Diego pensaba que me conocía completamente. Y en cierta parte tenía razón. Sabía mis miedos. Sabía mis inseguridades. Sabía cómo reaccionaba cuando me herían. Lo que no sabía, es que a los 22 años yo había cambiado. Que ya no era el mismo chico que lloraba en secundaria. Que había aprendido a usar la cabeza antes que el corazón en situaciones que lo requerían. Y sobre todo, no sabía lo que yo representaba para su negocio. Porque Diego tenía una situación económica complicada. Siempre la había tenido. Su familia vivía con lo justo. Y él había apostado todo a ese negocio que montamos juntos. Yo era quien había firmado con el proveedor principal. Yo era quien tenía la relación personal con los dos clientes más grandes. Yo era quien había prestado el dinero inicial sin cobrar intereses. Diego pensaba que el negocio era de los dos por igual. Pero sin mí, el negocio no era nada. Y yo lo sabía. Desde siempre lo supe. Pero nunca lo usé como poder. Hasta ahora. No hice nada de golpe. Eso habría sido un error. Si hubiera explotado en ese momento, él habría tenido tiempo de reaccionar. De buscar alternativas. De protegerse. No. Yo me retiré como el mar antes de un tsunami. Despacio. Sin ruido. Sin que nadie lo notara. Primera semana, llamé al proveedor principal. Tuve una conversación casual. Moví ciertas cosas del lugar sin que pareciera intencional. Segunda semana, contacté a los clientes grandes. No para hablar mal de Diego. Solo para fortalecer mi relación personal con ellos. Para que la confianza estuviera en mí, no en el negocio. Tercera semana, empecé a no estar disponible. Reuniones que cancelaba al último momento. Llamadas que no contestaba de inmediato. Decisiones que dejaba pendientes. Diego empezó a notar que algo estaba diferente. Me mandaba mensajes preguntando cómo iba todo. Yo respondía con normalidad. Todo bien, solo estoy ocupado. Pero por dentro, los cimientos de todo lo que él había construido, ya estaban cediendo. Mes y medio después de aquella noche afuera del departamento. El mundo de Diego empezó a desmoronarse. Semana 1, el proveedor le cambió las condiciones del contrato.
Precios más altos. Plazos más cortos. Diego no entendía por qué. Semana 2, uno de los clientes grandes decidió no renovar. Queremos explorar otras opciones, le dijeron. Diego me llamó desesperado. Yo le dije que lo sentía. Que seguro era algo temporal. Semana 3, el segundo cliente empezó a pedir cambios que Diego no podía cumplir solo. Sin el capital. Sin mis contactos. Sin mi firma. Semana 4, las deudas empezaron a acumularse. Y Diego. Diego, que siempre había sido el tipo seguro. El que tenía respuesta para todo. El que nunca mostraba que algo le afectaba. Empezó a verse diferente. Ojeroso. Tenso. Distante. Y yo lo veía. En silencio. Sin decir nada. Sin moverme. Esperando. Un martes en la tarde. Lluvia afuera. Yo en casa. Tocaron la puerta. Abrí. Era Diego. Pero no el Diego que yo conocía. Este Diego estaba deshecho. Los ojos rojos. La ropa arrugada. Las manos que no podía mantener quietas. Entró sin que yo lo invitara. Como siempre lo había hecho. Se sentó. Silencio. Y entonces me miró y dijo: Bro, necesito que me digas qué está pasando. Algo está muy mal y no entiendo qué es. El negocio se está cayendo. Los clientes se van. El proveedor me está asfixiando. Yo sé que tú sabes algo. Hubo un silencio largo. Muy largo. Yo lo dejé en ese silencio. Porque ese silencio valía más que cualquier palabra que yo pudiera decir. Finalmente le pregunté: ¿de verdad quieres saber qué está pasando? Él asintió. Saqué el celular. Y empecé a mostrarle. El mensaje de Sofía. Los registros de horarios. Las fotos que tomé afuera del departamento. Las capturas de conversaciones. Cada prueba. Una por una. Sin decir nada. Sin levantar la voz. Solo en silencio. Dejando que él procesara. Que viera con sus propios ojos la evidencia de lo que pensaba que nadie sabía. Y cuando terminé de mostrarle todo, se quedó mirando el suelo. No dijo nada. Ni una sola palabra. Y ese silencio fue la confesión más larga y más contundente de mi vida. Guardé el celular. Me levanté. Y le dije lo único que tenía que decirle. Cuida a tu familia, Diego. Eso sí puedes controlarlo. El negocio ya no. Abrí la puerta. Él salió. Y cerré. Sin portazo. Sin drama. Sin lágrimas. Solo cerré. 2 días después. Sofía me llamó. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. Escuché su voz. Llorando desde el primer segundo. Me dijo que lo sentía. Que había sido un error enorme. Que yo era lo más importante en su vida. Que si me daba una oportunidad ella demostraría que podía cambiar. Que Diego no significaba nada. Que ella no se había dado cuenta de lo que tenía hasta que lo perdió. Escuché todo. Todo. Sin interrumpirla. Y cuando terminó de hablar, hubo un silencio. Y le dije: Sofía. Te escucho. Y sé que en este momento crees cada palabra que estás diciendo. Pausa. Pero hay algo que entendí en estos últimos meses. El amor no se demuestra cuando las cosas están bien. Se demuestra cuando nadie está mirando. Y yo ya sé lo que tú haces cuando no estoy mirando. Otra pausa. Espero que encuentres lo que estás buscando. Cuídate mucho. Colgué. Bloqueé el número. Y fue la última vez que hablé con ella. Me tomó tiempo procesar todo lo que pasó. Meses. Porque cuando termina algo así, no solo pierdes a las personas. Pierdes la versión de ti mismo que existía gracias a esas personas. Pierdes la seguridad de creer que sabes quién es alguien. Pierdes la inocencia de confiar sin dudar. Pierdes la paz de sentirte completo. Y eso duele. Duele aunque hayas ganado. Pero lo que gané fue más grande que lo que perdí. Gané claridad. Aprendí que la lealtad no se declara con palabras. Se muestra en los momentos donde nadie está mirando. Aprendí que cuando alguien te traiciona,
el error más grande que puedes cometer no es confiar en ellos. El error más grande es destruirte a ti mismo reaccionando impulsivamente. Porque el que explota es el que pierde. El que observa, planea y actúa con cabeza fría, ese es el que decide cómo termina la historia. Y yo decidí cómo terminó la mía. No con gritos. No con escenas. No con venganza sucia. Con silencio. Con inteligencia. Con dignidad. Si algo te llevas de esta historia, que sea esto. Las personas que más te van a lastimar en la vida, no van a llegar con cara de enemigo. Van a llegar con cara de hermano. Con cara de amor. Con cara de familia. Y van a esperar el momento en que más bajo tengas la guardia. Por eso, cuida bien a quien le abres la puerta. No de tu casa. De tu vida. Porque al final, la traición más cara no es la que te rompe. Es la que no viste venir. Hasta que ya era demasiado tarde. Fin.